Bueno, entonces quedó claro todo lo que tiene que ver con el capital, el patrimonio, el tema de los aportes. Fíjense que los socios asumen un riesgo común, es decir, si yo aporto y cada socio hace su aporte, el riesgo es que ante las pérdidas tengo que contribuir, es decir, y esto va a tener que, o va a depender de acuerdo al tipo societario que se haya elegido. Si es un tipo societario donde los socios limitan su responsabilidad, obviamente mi riesgo va a estar limitado al aporte que efectúe y no más. ¿Está claro? Es decir, en cambio, si la sociedad que constituye es una sociedad donde los socios tienen una responsabilidad solidaria e ilimitada, si el patrimonio social se deviene insuficiente, voy a tener que responder con mi propio patrimonio como socio. ¿Está? Entonces, eso es parte del riesgo común que asumen los socios cuando constituyen una sociedad. No solamente participan en las ganancias, sino también en las pérdidas. Es decir, yo participo en las pérdidas de acuerdo al tipo societario. ¿Mm? Si es una sociedad de responsabilidad limitada, en principio lo único que voy a perder es el aporte que efectúe. Si es una sociedad colectiva, no solamente corro el riesgo de perder el aporte, sino todo mi patrimonio, porque puedo tener que responder con la totalidad de mi patrimonio frente a las deudas sociales. ¿Está? Doctor, Sí. una pregunta. Mm. Con respecto, entonces podríamos decir que los elementos específicos como que nos llevan al artículo primero de la ley Nos llevan al de artículo sociedades, ¿no? primero, Cuando hablamos de la... nos llevan al artículo primero, como decís vos, al artículo 11, ¿no? Perfecto. O Porque sea, tiene que ver fíjense, con la organización, la tipicidad, los aportes, el fin societario y lo que mencionaba usted recientemente, la participación de los beneficios y la soportación de las pérdidas. claro, y fíjense que otro de los elementos específicos son los sujetos de la sociedad. Es decir, eh, hasta el año 2015, ¿no? Las sociedades debían constituirse con dos o más personas, dice la ley. Decía la ley. Ahora dice uno o más personas. Pero antes decía dos o más personas, con lo cual se generó toda una discusión, inclusive una serie de fallos, una jurisprudencia, de cómo debía ser el aporte y la participación de las personas. Por ejemplo, se constituían sociedades donde un socio aportaba el 99% o tenía una participación en el capital social del 99% en función de ese aporte, y el otro tenía el 1%. Entonces, cuando se iba a inscribir en la capital federal esta sociedad, le decía, no te la inscribo porque no hay una pluralidad material de socios. Había una pluralidad formal, estaban las dos personas. Pero ¿qué decía la Inspección General de Justicia? Y esto fue convalidado por la jurisprudencia en el ámbito de la capital. Que en realidad, como el aporte es algo inherente a la calidad de socio, el aporte debe ser significativo, de tal forma que si realmente el aporte no es significativo, no se evidencia que haya un sujeto que quiera ser o que pretenda ser socio de una sociedad, sino simplemente alguien que está prestando un nombre para conformar la pluralidad exigida por la ley. Como cuando yo les decía el ejemplo del aporte de que un socio tenía un aporte del 99 o una participación del 99 y el otro tenía del 1%. ¿Está? Es lo que se llamaban o lo que se llaman sociedades de cómodo, ¿no? Donde en realidad se respeta la pluralidad formal, es decir, estaban las dos personas, pero en realidad, desde lo material, había un aporte que efectivamente no era significativo para considerar que ese aportante quería sustentar la calidad de socio o en realidad solamente prestar un nombre para conformar la pluralidad. ¿Está? Entonces, hay toda una discusión. Hay quienes dicen que el aporte debe ser material, debe ser sustancial, debe realmente implicar
cuando hago la aclaración, esto es cuando estoy hablando sí o sí de sociedades de 2 o más socios. Porque si es una sociedad unipersonal, bueno, no hay mucho más que discutir. Es así. Pero cuando son 2 o más socios siempre se evitaba o existía la discusión. Si era, por ejemplo, 2 socios y uno, como le decía yo, tenía una participación del 99 y el otro del 1, bueno, el socio que tenía del 1 se cuestionaba si efectivamente ese socio era un prestanombre para el tema de conformar la sociedad o no. Lo que pasa es que, bueno, a ver, no es lo mismo tener el 1% de la sociedad Pirulito que tener el 1% y ser accionista con el 1% de las acciones de Coca-Cola. ¿Está? Es decir, no podemos hacer una cuestión generalizada porque no va. ¿No? Eso tenemos que ver qué significativo es el aporte en un supuesto u otro. Y en realidad, quienes están en la postura en contra de lo que os acabo de decir dicen, bueno, pero la ley dice 2 o más personas. No aclara qué aporte tiene que tener. Si tiene que ser significativo o no significativo. La ley dice 2 o más personas. ¿Cumplís con la pluralidad? Suficiente. Decía, perdón, no dice, decía, a partir del 2015 dice 1 o más personas. ¿Está? Bueno, esa es otra de las cuestiones que tiene que ver con la discusión que genera todo esto. Obviamente se zanjó con la posibilidad de tener hoy en día sociedades unipersonales, ¿no? En el caso de la Ley General de Sociedades, con la sociedad anónima unipersonal. En el caso de la sociedad anónima simplificada, permite que la sociedad anónima simplificada, que está regida por la Ley 27.349, bueno, tenga la posibilidad de constituirse en forma unipersonal. Ya a partir de ahí, esta discusión de alguna manera quedó zanjada. Podría darse que se constituya una sociedad pluripersonal de 2 o más personas con este porcentaje, con lo cual podría surgir de nuevo la polémica. Pero es un poco más difícil que esto suceda. Esto es como, de alguna manera, como un antecedente. ¿En qué manera participan los socios en las utilidades y las pérdidas? Los socios pueden pactar en el contrato social o en el acto constitutivo la manera en que van a participar en las utilidades o en las pérdidas. Se puede establecer. Pero si no, a falta de pacto expreso, ¿en función de qué? ¿O qué es lo que va a implicar que participen en un porcentaje o en otro en las pérdidas? Depende de lo que aportaron. Exactamente, en función de su aporte. De acuerdo al porcentaje de su aporte. Si no hay nada expresamente contemplado en el contrato social, va a ser en función del aporte. Bien. Otro de los elementos que encontramos es la llamada affectio societatis. Se los voy a escribir para que... No. A ver. El chat. Porque me van a preguntar cómo se escribe. Está acá, y yo se los escribí en el chat, no sé si lo ven. Affectio societatis. ¿Qué significa esto del affectio societatis? Para mí, si bien está en el programa... ¿Alguien dijo algo? Sí, yo. Sí, Laura. Con que todos los socios actúen de manera conjunta o coordinada para obtener el fin perseguido, postergando los bienes personales, el interés personal. Exactamente, está muy bien. Es decir, el affectio societatis, sí, estamos hablando de elementos esenciales para quien me está preguntando. De elementos específicos del contrato social. El affectio societatis, a ver, uno podría decir por el término que es el cariño que uno podría sentir, que es el cariño que se tiene entre los socios, pero en realidad no es así. Es como dijo Laura Lorena, que en realidad es que los socios antepongan, en función de su actuación en la sociedad, el interés personal respecto del interés social.
Y en este punto tenemos que saber qué es el interés social. Y bueno, eso de acuerdo a cada autor que encuentren, les van a decir a lo mejor un término diferente, porque quizá para algunos autores el interés social es el interés de la mayoría de los socios, o el interés del socio mayoritario. Y en realidad para mí está escindido, no es eso, sino es el interés propio de la persona jurídica, el interés social. La persona jurídica puede tener un interés diferente, de hecho, si es una persona diferenciada de los socios que la componen, perfectamente puede tener un interés diferenciado, ¿no? Y que está vinculado con todos los terceros que están relacionados con la sociedad, con esa persona jurídica. Por eso los socios tienen que actuar anteponiendo su interés personal al interés social, o mejor dicho, al interés social al interés personal, al revés, como dijo Laura. Y eso tiene que ver con la affectio societatis. La pregunta del millón es, ¿la falta de affectio societatis entre los socios es una causal de disolución? ¿Hace que una sociedad desaparezca? En principio no. Sobre todo tratándose de sociedades donde los socios, el elemento principal es el aporte de capital, es decir, como una sociedad anónima, donde lo que interesa más que la actuación personal de socio, me interesa más el capital aportado. Esto en la teoría, porque obviamente hay muchísimas sociedades anónimas de familia, ¿no? Donde tiene una estructura de sociedad anónima, pero las relaciones internas son similares a una sociedad de familia, ¿está? Donde los lazos personales son bastante estrechos. Con lo cual, de alguna manera se dibuja esto. Pero si vamos a la letra cruda de la ley, en las sociedades anónimas o en la sociedad de responsabilidad limitada, la cuestión del interés social no está tan presente. Del interés social, perdón, del affectio societatis no está tan presente. Quizá está más presente, podría estar más presente en una sociedad colectiva, ¿no? O una sociedad en comandita simple. ¿Entendieron lo que es el affectio societatis? La desaparición del affectio societatis no va a generar la disolución, pero va quizá a provocar conflictos tales que pueden paralizar la actividad social y que se torne de imposible cumplimiento el objeto social. Bueno, ya vimos varios elementos específicos y ahora vamos a ver finalmente qué son las cláusulas leoninas en el contrato social. Vamos a compartir pantallita. Vamos a ir a la ley para que ya... ¿Me ven acá? ¿Ven la pantalla? ¿Sí o no? Sí, ahora sí. Bien. Fíjense, esto es lo que la doctrina suele llamar cláusulas leoninas, es decir, cláusulas abusivas que no pueden incluirse en un contrato social, que su inclusión va a implicar que vaya a existir una nulidad en las cláusulas. ¿Está? Es decir, estas cláusulas no pueden incluirse. Por ejemplo, fíjense que algunos de los socios reciban todos los beneficios o se los excluya de ellos, o que sea liberado de contribuir a las pérdidas. Esto va en contra del principio del riesgo común que yo les expliqué recién, o de la participación en la ganancia, va en contra del artículo primero, como dijo una compañera. ¿Está? Estas cláusulas, o este artículo en realidad, tiene un carácter ejemplificativo, enunciativo. Pueden haber otras, no es taxativo los 5 incisos. Son ejemplos de cláusulas o estipulaciones que se les llama leoninas, por ser abusivas, y que no pueden incluirse en un contrato social. Lo que implica que si se incluyen, no es que hace nulo a todo el contrato, a toda la sociedad. Lo que hace es